Bien, buenos días a todos. Vamos a continuar con el avance de la materia. Vamos a ir a la segunda parte que corresponde a la inferencia lógica. ¿Ya? En resumen, la inferencia lógica posee lo que nosotros llamamos premisas y una conclusión. ¿Ya? Generalmente, a través de la inferencia lógica, nosotros deducimos o concluimos en otra premisa, pero a esta premisa se le llama justamente conclusión, ¿no? ¿A qué llamamos premisas? De momento nosotros vamos a decirle premisas a todas las proposiciones. Recuerdan de los temas anteriores, ¿no? ¿Qué eran las proposiciones? Las proposiciones son toda aquella sucesión de palabras de la cual tiene sentido decir o afirmar que es verdadero o falso, ¿no? Estas proposiciones ahora nosotros las vamos a llamar premisas, y mediante lo que es la inferencia lógica, el razonamiento o deducción, vamos a encontrar otra premisa que se llama conclusión. ¿Ok? Bueno, un poco de teoría dice: premisa es la proposición inicial que se conoce o se supone verdadera sobre la cual se basa el razonamiento. Conclusión es la proposición inferida o deducida a partir de las premisas dadas, ¿no? Notaciones. Entre las notaciones que tenemos hay dos formas de notar a nuestras premisas. La primera es la horizontal, que es esta de acá. Como ustedes pueden ver, se nota la premisa 1 separada con una coma de la premisa 2, la premisa 3, así sucesivamente hasta la premisa K. Se hace ese símbolo y eso es la conclusión. Q representa la conclusión, ¿no? Inferida a partir de todas esas premisas. O la notación vertical, que es la más común, bueno, la que más uso yo en lo particular, que es esta de acá. Notamos premisa 1, abajito, premisa 2, abajito, premisa 3, así sucesivamente hasta una premisa K. Y al final, debajo de una barra, se coloca la conclusión, ¿no? Que es fruto del razonamiento a partir de estas tres, o bueno, o K premisas en este caso. Bien, inferencia válida. Cuando nosotros hablamos de una inferencia válida, se dice que la inferencia es válida si todas sus premisas son verdaderas y la conclusión también es verdadera, ¿no? En otras palabras, dice que la inferencia de P sub 1 hasta P sub K con Q de conclusión es válida si la condicional, esta condicional de acá, de todas las premisas como antecedentes y la conclusión de consecuencia es una tautología. Lo voy a escribir por aquí. Por ejemplo, P sub 1, P sub 2, P sub 3 y hasta P sub K. Esto debería ser una tautología. ¿Ok? Si yo logro demostrar que esa es una tautología, puedo decir, perdón, estoy comiendo la Q. Ahora sí, es una tautología. Les iba diciendo, ¿no? Que si yo logro demostrar que todo esto realmente es una tautología, yo puedo decir que esa inferencia es válida. ¿Ok? Ahora, bueno, si ustedes se habrán dado cuenta, ¿qué es lo que pasa acá? Digamos, si esta condicional es una tautología, resulta ser que lo que nosotros estamos haciendo a partir de las premisas no son nada más que implicaciones lógicas, ¿no? Que era el tema anterior. Pueden, bueno, si no recuerdan, pueden verlo en las clases grabadas, ¿no? Pero bueno, no vamos a ahondar mucho en esto. Vamos a hablar más bien de las reglas de inferencia. ¿Ya? Las reglas de inferencia son todas estas. Está el modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, modus tollendo ponens, que les voy a pasar una tabla con el resumen de todas para que se las puedan memorizar, ¿no? Son 16 o 17, si no me equivoco. 17 con la regla de premisa, ¿ya? Donde todas estas reglas, ya expliqué en un video igual a detalle cómo memorizarse o cómo acordarse de estas reglas. Cada una tiene justamente, están escritas en notación vertical
Cada una de ellas tiene premisas. En este caso, esta tiene una premisa 1, una premisa 2, y acá abajo está su conclusión, ¿no? Esto es una inferencia válida, por si acaso. Y bajo este formato nosotros podemos hacer también otras inferencias válidas. Por eso es que se le llama reglas de inferencia, porque podemos aplicarla con nuestras propias premisas, ¿ok? Esta de aquí se las puedo explicar. Nos dice que si tenemos una condicional y se afirma el antecedente, recuerden, ¿cuál de los dos es el antecedente? El que está antes de la flecha, ¿no? El que está después se llama consecuente, ¿no? Si yo afirmo el antecedente de otra premisa con otra premisa, valga la redundancia, yo al afirmar este antecedente, modus ponens me dice, usted puede afirmar el consecuente. Es justamente esta regla de acá, ¿ya? Hay toda la explicación de esto en un video anterior, si no me equivoco. Y lo interesante es que tienen que memorizárselas. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que es demostración, que es donde la mayoría tiene problemas a veces, y me imagino que si los exámenes van a volver a ser presenciales, vamos a tener que repasar bastante demostración, ¿no? Generalmente el examen tiene una o dos demostraciones en la materia del examen. A ver, demostración directa. Bueno, son tres métodos de demostración. Aquí no los engloba, pero los voy a escribir por acá. Hay la demostración directa, que su mismo nombre nos dice, aplique directamente las reglas o las deducciones de inferencias válidas, ¿no ve? Después está lo que es la demostración condicional, que solamente se aplica a este formato. Ese formato se llama condicional, ¿ya? Vamos a explicar después. La demostración condicional solo para conclusiones que tengan la forma condicional. Y la demostración indirecta, también conocida como reducción al absurdo. Es muy útil en algunos casos, ¿no? Bien. Leamos un poco de teoría. Dice, la demostración directa consiste en deducir la conclusión final, sí, utilizando reglas de inferencia. Y yo les puedo dar otro concepto un poco más sintetizado. El método de demostración directa consiste en deducir la conclusión final a partir de las premisas que se tienen, utilizando las reglas de inferencia, ¿ya? Por eso aquí nos dice haciendo deducciones previas con razonamientos válidos sencillos. Esto se traduce a lo siguiente. Demostración directa. Demostrar o deducir la conclusión final utilizando las premisas dadas con las reglas de inferencia. Ustedes al hacer o usar las reglas de inferencia ya están haciendo deducciones válidas. ¿Por qué? Porque todas estas reglas de aquí ya están demostradas de que sí son inferencias válidas. Creo que algún docente les va a pedir que demuestren si son inferencias válidas, y para demostrar que esto es una inferencia válida deberían hacer esta tautología, ¿no? Esta tautología de acá. Pero bueno, vamos a ser más prácticos nosotros. Demostración condicional. La demostración condicional es un método muy útil para demostrar la validez de un argumento, siempre y cuando lo que se quiere demostrar, es decir, la conclusión. Recuerden eso, la conclusión. Cuando hablamos de demostraciones, lo que nosotros vamos a demostrar es la conclusión. Y esta tiene que ser proposición condicional, ¿sí ve? Como les iba diciendo antes. La estrategia a seguir, o mejor los dicho, los pasos que se siguen son justamente, primero, se asume que el antecedente de la conclusión es válida, es decir, que es verdadera. Y la añadimos como una nueva premisa. Eso nos habla el 1. El 2, ahora, una vez que yo sé que el antecedente, bueno, asumiendo que el antecedente es válido, que es verdadero, yo tengo que demostrar que el consecuente de la conclusión, obviamente la conclusión es una condicional, el consecuente debe existir. Yo debo demostrar o deducir el consecuente usando todas las premisas que hay, incluidas la nueva premisa que es el antecedente de mi condicional. Y tercero, utilizando la regla de demostración condicional, se afirma
la proposición condicional, ¿no? Vamos a explicarlo ahorita con un ejemplo. El tercer método de demostración que vamos a llevar aquí en la materia es la demostración indirecta, que nos facilita muchas cosas más adelante cuando tengamos que usar lo que es demostraciones con conjuntos vacíos. Y es también conocida como reducción al absurdo, ¿ya? Por eso esto de aquí que dice RAA. Método utilizado con frecuencia para razonamientos lógicos, ¿ya? Los pasos de la demostración indirecta son los siguientes. En resumen, la demostración indirecta trata de demostrar que al negar la conclusión se produce una contradicción. Ese es su objetivo. Vamos a demostrar que negando la conclusión hay una contradicción, así que por lo tanto la conclusión original era válida. Eso, es el objetivo de la demostración indirecta. ¿Cómo se lo realiza? El primer paso es asumir como verdadera justamente la negación, vamos a resaltar esto, de la conclusión, ¿ya? Y es una premisa añadida. Segundo paso, tenemos que demostrar que esa premisa añadida es una contradicción. Y al ser una contradicción, obviamente va a generar una contradicción cualquiera, ¿ya? Segundo paso es demostrar una contradicción cualquiera, ¿ya? Y el tercero es utilizando la regla de reducción al absurdo, o RAA, se niega la premisa que añadimos, aquí está, para de esta manera obtener la conclusión deseada, ¿ya? Hay un ejemplo acá, pero yo quiero empezar por aquí, ¿ok? Voy a copiar esto a un documento de por acá. Ya. Bien, es más fácil si se explica con ejemplos, así que vamos a resolver este práctico. Demostrar por el método que se pueda, por el método que desee, esas inferencias. ¿Ya? Eh, preguntas. Bueno, no preguntas, afirmaciones que voy a hacer, mejor dicho. De aquí, ¿cuáles son las premisas? Obviamente son estas acá, ¿no? Y este de aquí es la conclusión. Si yo quisiera escribir esto en la forma vertical de una inferencia, aquí ya está planteado directo para demostrar, no siempre les va a llegar así el ejercicio puede venir de esta forma, digamos, puede decirle Q, entonces P, les va a decir negación de Q, entonces negación de la negación de R, y les va a decir negación de P. Y aquí abajo va a estar una barrita y les va a decir R. Y eso es una inferencia. ¿Qué notación de inferencia es? A ver. En la notación vertical, ¿no? ¿Ve? Esta es la primera premisa, esta es la segunda premisa, la tercera premisa, ¿y cuál es la conclusión? Lo de aquí abajo. Ya sea que les venga directo demostrar o la inferencia y les diga demostrar esta inferencia, lo que se hace es demostrar la conclusión, es decir, la última premisa que es esta de acá, con estas premisas dadas. ¿Ok? Vamos a borrar esto y vamos a hacer la demostración. Para este ejercicio voy a ocupar los dos métodos voy a usar. Voy a usar el de directo y el de indirecto. ¿Por qué razón no puedo usar la demostración condicional? A ver. Porque la conclusión no es condicional, ¿no? Por ese motivo. Bien, esta es una premisa. Esta es otra premisa y esta es otra premisa. Deducción 4. ¿Qué deducción puedo hacer? A ver. Mi objetivo es demostrar R. Los pasos o las armas que tengo son las reglas de inferencia. Estas reglas de inferencia me van a ayudar. Y alguna que otra leyes proposicionales, ¿ya? Lo que vimos en la parte 1, ¿no? Su compañera decía lo que usábamos en la simplificación, ¿no? Después vamos a ver simplificación. Hay una regla que se llama modus tollendo tollens y nos dice, si usted tiene una condicional
y niega el consecuente, usted puede deducir la negación de P. Al negar el consecuente, se niega el antecedente. Y esa es la deducción que se hace. Ahora, aplicando esa regla, es decir, modus tollens de la premisa 1 y la premisa 3, ¿qué nos queda? Es así, ¿no ves? Tendríamos Q, entonces P. Yo estoy negando P, que es el consecuente efectivamente. Nos quedaría la negación del antecedente. El antecedente es Q. Negación de Q. 5. Este de aquí es exactamente igual a este de acá. Modus ponens. ¿Qué decía modus ponens? Lo expliqué hace ratito, ¿no? Modus ponens. Si yo afirmo el antecedente, puedo afirmar el consecuente. Y el consecuente, en este caso, es todo esto de acá. Así que modus ponens entre la premisa 2 y 4, yo puedo deducir la negación de R. 6. Esto es una doble negación, ¿no ves? Doble negación, ya lo vimos en las leyes proposicionales. Siempre será la afirmación de, en este caso, R. Y ahí está, demostrado. ¿Se puede obtener la conclusión a partir de estas tres premisas? Sí. ¿Mediante qué razonamientos? Mediante estos tres razonamientos. Y ahí está, queda demostrado. Ese es el método directo. Vamos a hacer el método indirecto. Voy a copiarlo por acá abajo. Demostrar R. Primera premisa. Q, entonces P. Segunda premisa. Negación de Q, entonces negación de la negación de R. 3. Negación de P. Premisa. Esto habíamos hecho directo, ¿no? Este de acá lo vamos a hacer indirecto. 4. Siempre es bueno hacer un espacio, una tabulación de unos 3 o 4 cuadraditos en su cuaderno para indicar dónde inicia una demostración subordinada, ¿no? En este caso, la demostración indirecta consiste en, ¿qué habíamos dicho? Mediante la regla de premisa, añadir la negación de lo que se quiere demostrar. ¿Qué quiero demostrar yo? Yo quiero demostrar R. Y el método indirecto me dice, usted niegue la conclusión y verá que le va a generar una contradicción. Entonces eso vamos a hacer. Ahí tengo la negación de la conclusión. Y yo con eso, incluidas todas estas premisas anteriores, tengo que encontrar una contradicción cualquiera. Si ustedes se dan cuenta, eh, esto de aquí, a ver, haciendo doble negación en la 2, directo, negación de Q, entonces, R, ¿no? Ahí, esto de aquí es solamente R, por si acaso. Ahora sí, 6, esta R está negando esta. Es modus tollens, ¿no? Método que negando el consecuente se niega el antecedente. Modus tollens, niego R, niego Q. Modus tollens de 5 y 4. 7, doble negación, nos queda Q. 8, premisa 8, tengo esta Q, puedo generar una P de aquí, ¿no ve? Modus ponens de 1 y 7, afirmo Q, afirmo P. 9, ya tengo mi contradicción. Aquí tengo P y aquí tengo no P. Así que por regla de adición,
P y no P, es la adición de 3 y 8, efectivamente tengo mi contradicción. Así que, bueno, aquí ya termina la demostración subordinada y voy a decir, reducción al absurdo de las premisas 4 a la 9 se demuestra esta contradicción. ¿Cuál es quién es el responsable de esa contradicción? La premisa añadida, que justamente la añadimos mal a propósito, ¿no? Entonces nos dice, bueno, si esta premisa está mal, la volvemos a negar. Y nos quedaría negación de la negación de R. Que, si ustedes lo ven, es simplemente R. Y queda demostrado. Vamos a una condicional. No hay ninguna condicional. Ahora voy a plantear una. Mostrar. Ya, esta de aquí vamos a mostrar. Vamos a usar demostración condicional. ¿Cuál es el primer paso de la demostración condicional? Mediante regla de premisa se asume verdadero el antecedente de la conclusión. El antecedente de la conclusión es este de acá. Voy a anotarlo. P. 5. ¿Cuál es el segundo paso? ¿A quién tengo que deducir? Al consecuente. Mi objetivo va a ser pillar una S. Esa S la tengo por acá. Voy a ver qué puedo hacer para sacarlo. ¿Ya? Lo primero que puedo hacer es modus ponens de 1 y 4. Tendría Q. Esa Q es la negación de esta de aquí y es una O, así que podemos hacer modus tollendo ponens. Niego uno para afirmar el otro, que es R. Eso es 2 y 5. Y 7, esta R es la negación de esta de acá. Así que modus tollens de 3 y 6 nos va a quedar la negación de S. Que efectivamente esa negación, ¿cómo queda? Simplemente S, ¿no? Doble negación de 7. Y bien, puse el antecedente y llegué al consecuente. Por demostración condicional de las premisas 4 a la 8, yo puedo afirmar que efectivamente al asumir el antecedente verdadero se llega a el consecuente es. ¿Ya? Y ahí queda demostrado. Esto se puede hacer directo. Sí, se puede hacer directo. También se puede hacer indirecto. Pero en este caso solo voy a hacer el directo. A ver, demostrar.
A ver, ¿cómo lo harían ustedes directo? ¿Qué se les ocurre? Antes que nada, esto de acá, olvidé esa negación. Implicación material de 2. ¿Cómo queda? Q entonces R, ¿no? 5. La transpuesta de la 3, ¿cuál es? P entonces Q es equivalente a negación de Q, entonces negación de P, ¿no? En este caso sería R entonces S. La transpuesta. Y 6, un silogismo hipotético de 1, 4 y 5. ¿Cómo queda? A ver. P entonces Q, Q entonces R, R entonces S. P entonces S. Y ahí queda. Demostrado. Más corto incluso, ¿no? ¿Podemos hacerlo en directo? Sí. También se puede hacer método indirecto. Bien. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta de los 3 métodos de demostración? Dice, en la parte 4 donde dice demostrar, digo, acá, donde está la P, es cerrado. Ajá. RP, ¿qué quiere decir eso? Regla de ¿Qué hace? premisa. ¿Y eso cuándo La hay re- que sacar eso? Eso nos permite añadir otra premisa, pero tenés que estar, bueno, esa premisa tiene que estar justificada. Nosotros para hacer demostración condicional, el primer paso es asumir el antecedente de la conclusión y añadirla como una premisa. Así que bajo ese argumento es que utilizamos la regla de premisa. En el caso de la demostración indirecta que hicimos acá arriba, te habrás dado cuenta que yo igual utilicé la regla de premisa, pero el primer paso nos decía negar la conclusión y añadirla como nueva premisa. ¿Ya? Esto de añadir premisas no lo pueden hacer así a la ligera. Solamente se las hace cuando se justifica. Y cuando está justificado, el primer paso de la demostración condicional y el primer paso de la demostración indirecta. Después, cuando llevemos a conjuntos, vamos a ver igual algunas definiciones de lo que son elementos de conjunto, que ahí también se pueden utilizar ciertas definiciones para añadirlas como premisas, ¿no? Eso ya vamos a verlo en la unidad 2. Ok, gracias. Ya, no siempre se añade premisas a la ligera, ¿ya? Tiene que estar justificado. En resumen, la RP pueden usarla para hacer demostración condicional, para añadir el antecedente, y para hacer demostración indirecta, al momento de añadir la negación de la conclusión. ¿Ok? Bien, ¿qué más tenemos? Creo que querían simplificación, ¿no? La voy a pasar a los grupos, lo subo a mi canal, más bien te paso el link del canal para que lo vayas viendo. Eh, sí, es complicado, pero depende mucho de si se aprenden lo que es las reglas de inferencia, ¿no? Bueno, este es mi canal. Aquí ya estoy subiendo los de este semestre y si tienen curiosidad pueden ir a la parte de abajo. Y aquí ya está igual lógica proposicional, lógica simbólica, simbólica, simbólica. Aquí tengo demostraciones. Bueno, también doy ecuaciones diferenciales. No creo que alguien esté en ecuaciones. Operaciones y demostraciones. Todo esto. ¿Ya? Volvamos a lo nuestro. ¿Dónde está? Aquí la clave que les puedo decir es que tienen que aprender las reglas de inferencia.
Si ustedes aprenden las reglas de diferencia, van a estar hachas para hacer demostraciones. ¿Ok? Conjuntos es fácil, Giovanna. Son menos, ¿cómo te digo? Son menos conceptos. Son varias operaciones, pero es más fácil de entenderlo. Hay un práctico de 35 ejercicios de demostraciones que son súper fáciles. Bueno, obviamente si no sabemos los conceptos, es chino para todos. Una premisa es una proposición. ¿Qué es una proposición? Una proposición es cualquier sucesión de palabras que podés afirmar que sea verdadero o falso. Una premisa puede ser hoy es lunes, digamos, o una premisa puede ser Juan es hombre, o una premisa puede ser no existen números primos menores que el 2. Esa es una premisa. Vos podés decir verdadero o falso, verdadero o falso. Básicamente, premisa asociarlo con proposiciones. Pueden ser proposiciones simples o proposiciones compuestas. Ya, su compañera me pidió hacer simplificación. Vamos a copiar una de acá. Negación de P. ¿Cuál? A ver. Esa de acá será. Negación. Bueno, rara vez sale ejercicio de simplificación en el examen, pero para aclararle la duda a la compañera, vamos a hacer uno. ¿Ya? Por si acaso, las simplificaciones son con las reglas de equivalencia, ¿ya? Esto de aquí, equivalencia lógica. ¿Cuáles son esas reglas? Creo que tengo un documento por acá, lo voy a abrir. Son estos de acá, ¿ya? Todas estas pequeñas reglas de acá ya las revisé, las transcribí y pueden usarlas, ¿ya? A ver, voy a cerrar esto de acá y voy a verificar primero. Negación, negación de P o negación de Q o negación de P y Q o negación por fuera, P o Q. ¿Correcto? Ya. Ahí está. Hay un libro que utilizo yo, pero tiene un lenguaje un poco complicado a veces. Se llama, en realidad la materia se llama Estructuras de Matemáticas Discretas para Ciencias de la Computación. Y ese libro es el que utilizan los docentes, ¿ya? Si querés leerlo y querés descargarlo, ahí está en la web. El autor es Busby Coleman, creo que son. Y si tenés tiempo, revisar los videos del canal. Ahí igual he explicado varias cosas. Como te digo, la teoría para los tres grupos es lo mismo. Digamos. Este tema justamente de demostraciones es exactamente igual para los tres. Y obviamente las leyes lógicas y las reglas de inferencia son las mismas, no debería variar. ¿Ya? Si querés leerlo, el libro es ese que te estaba diciendo, Estructuras de Matemáticas Discretas para Ciencias de la Computación. Bien, les iba diciendo, para hacer simplificación, básicamente lo que tengo yo de este lado debería ser equivalente a lo que voy formando, ¿no? En realidad es eso lo que se hace al simplificar, ya que esta fórmula proposicional debería ser igual a esta otra. Así estoy seguro de que sí he simplificado correctamente, ¿ya? Y eso lo hacemos utilizando las reglas de equivalencia lógica proposicional. Algo que siempre recomiendo es que ustedes al simplificar lo reduzcan a I y a O.
si tuviéramos condicionales. En este caso no tenemos condicionales. Simplemente vamos a trabajar con las negaciones, ¿ya? Estas negaciones siempre es bueno tratar de que si hay más de una negación, como en este caso y en este otro, vamos a distribuirlas y nos quedaría negación, 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 negación de P, la O se es una I, negación, negación de Q, copiamos, negación de P y Q, acá, negación de P y negación de Q, ¿ok? Hemos hecho la negación de las operaciones binarias, ¿no ves? También conocida como De Morgan. Las leyes de De Morgan. ¿Qué más tenemos por acá? Podemos simplificar esto de aquí y esto de acá. P y Q. O negación de P y Q. O negación Tengo de una pregunta. y negación de Q. Sí, dime. ¿Qué significa ese punto que está debajo de la negación? No es un punto. En realidad yo lo escribí ahí para señalar porque creo que en la grabación no queda, bueno, no sale el cursor. Así que estaba indicando que esta negación la tengo que repartir aquí y acá. ¿Ya? Solamente un símbolo para señalarlo. Creo que no sale el cursor en las grabaciones. Ya, vamos a hacer una asociativa. Vamos a buscar a ver con quién podemos asociarnos. Creo que estas dos las podemos asociar. Ahí y ahí. ¿Ya? Entonces, doble negación y vamos a hacer una asociativa. ¿Por qué lo asocié? Justamente porque quiero hacer esto de acá. Esto de acá con esto de acá son iguales, ¿no ves? Así que yo puedo sacarlo por derecha. Y dentro, ¿qué quedaría? Quedaría P o no P. Así, ¿no ves? Y acá de este lado nos quedaría negación de P y negación de Q. ¿Correcto? Hemos asociado y aquí hemos hecho una distributiva inversa. Esto de aquí, ¿qué regla es? A ver. Está por acá, para verlo. P o no P es una tautología. Se llama ley del tercero excluido o leyes de complementación. ¿Ya? Así que vamos a tener acá. P o no P, tautología. Negación de P y negación de Q. La tautología, vamos a revisar acá. La tautología, ¿con qué operación es? Con la I, ¿no? Tautología con la I. ¿Cómo nos queda? ¿Es absorbente o es neutro? Sí, lo voy a mandar enseguida. Ya los mandé, pero creo que no los mandé a todos los grupos. Lo pasé a mi grupo de auxiliatura para, bueno, en el otro grupo está la docente, ¿no? Y por ahí no le gusta que pase material que no sea de ella, ¿no? Pero en realidad es material mío. Yo lo edité y yo lo procesé. Ya, les estaba diciendo, esto de acá es P y T, que es justamente lo que tenemos. La tautología dice que es elemento neutro para la conjunción. Así que esto de aquí, ¿quién manda? Manda la Q. Q o negación de P y negación de Q. Esta regla es leyes de identidad. Esto no. Leyes de identidad. Equivalente.
Voy a distribuir esto con este y con este de acá. Me quedará Q o no P y Q o no Q. ¿Ya? Estos dos se distribuyen. Distributivo. Esto de acá ya lo vimos antes. Tautología. Ley de complementación. Voy a escribir esto de otra forma. Pero sigue siendo lo mismo por ese caso. Negación de P o Q. Esto es ley de identidad. Esto nos va a quedar negación de P o Q. ¿Por qué queda así? Porque la T es neutra para la conjunción, la tautología, ¿no? Y esto de acá, si ustedes quieren, implicación material, ¿no? Es implicación material. P, entonces, Q. Y está. Me crucé un poco. Todo este chorizango de acá. Es exactamente equivalente, lógicamente, a P entonces Q. ¿Cómo podíamos probar eso? Hacemos la tabla de verdad de ambos valores y sin equivocarnos, todos los valores que se generan aquí son exactamente iguales a los valores que genera esta tabla de acá. De P entonces Q. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Sí, voy a pasarles de nuevo todo el material que tengo. Hasta donde hemos avanzado ahora. Y a ver si no tienen ninguna consulta. Hay que ir a cocinar. Disculpe, ¿va a hacer otro ejercicio o solo ese? Eh, Creo que podría ser otro, depende de la mayoría igual. Eh, es que quería saber cómo se hace con una condicional y una bicondicional juntas. Ah, ya, condicional. A ver, ¿de aquí cuál es? En sí, te explico lo de las condicionales. Creo que sé cuál es tu duda. A ver. Ya te explico. Las reglas de la bicondicional son estas de acá. ¿Ya? Creo que había un ejercicio, no sé cuál es, pero lo que se hace aplicando esto sería negación de P o Q y negación de Q o P. Y ya con esto, y aquí afuera había otra cosa, bueno, de este lado. Ya se podían simplificar, creo que este con este podía simplificarse. Como un ejemplo. Pero, como te digo, y como le digo a la mayoría, lo más recomendable para simplificar es negaciones, conjunciones y disyunciones. Tenés que transformar ahí. Es decir, que si tienes una bicondicional, obviamente tenés que hacer todos esos pasos. Esta es la ley de la bicondicional. Y esto es implicación material, ¿no? Y te vas a dar cuenta que se pueden simplificar, ¿no? Dependiendo de qué es lo que acompaña a tu bicondicional. En este caso, hasta ahí podría llegar, ¿no? ¿Ya? Sería tal vez como un ejemplo para explicarlo. Tengo un video donde hice una condicional. Sería que lo busque y te lo voy a pasar ahí al grupo. De todas formas está en el canal. Creo que, si no me equivoco, la clase 2 con el grupo SF. Porque ahí hicimos justamente casi todo
este práctico, creo que hicimos unos 8, 7 o 6. Si no me equivoco, hicimos una de esas. ¿Ya? Ya, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Tal vez algunos ya van por este tema. Voy a buscarlo a ver. Esto de acá, la lógica de predicados. Esto lo voy a repasar mañana. Y hay demostraciones igual de esto. Algo que puedo recomendarles es esto de acá. Las proposiciones categóricas tienen que aprendérselas de memoria, como el Padre Nuestro, ¿ya? Bajo esto es que formamos nuestras proposiciones y hacemos demostraciones igual con estos predicados. ¿Ok? Los prácticos de Braulio son iguales a los que están en el mismo documento del tema. Sí. ¿Me puede pasar el enlace del grupo de asignatura? Claro, lo paso enseguida. Ya, voy a dejar de compartir y vamos a terminar la clase.